Ustedes recibieron el correíto e imprimieron la tablita de gradación, ¿cierto? El cuadrito resumen de la gradación por cruces. Ese cuadrito es muy importante, muchachos, porque de hoy en adelante lo vamos a utilizar mientras nosotros como que nos acostumbramos y aprendemos cómo debemos reportar. Entonces ahorita vamos a sacar un espacito para explicarles bien cómo funciona y cómo nos puede servir de herramienta para los casos clínicos que vamos a tener de aquí en adelante, porque pues vamos a tener casos clínicos de anemias, de todo tipo de anemias, pero también de neoplasias. Y en neoplasias uno no solamente evalúa los leucocitos, sino que evalúa también los eritrocitos, la morfología de los eritrocitos. Entonces es muy importante que sepamos cómo se maneja y cómo se hace la gradación. Entonces, para observar las alteraciones morfológicas, nosotros nos guiamos, sí, de los resultados que nos da el equipo, nos guiamos de esas constantes corpusculares que nos llegan a decir si probablemente en el extendido me voy a encontrar un eritrocito grande, un eritrocito chiquito, un eritrocito con poquita hemoglobina o un eritrocito por el contrario llenito de hemoglobina o diferentes formas de eritrocitos, ¿cierto? Eso es como lo que nos muestra el equipo para nosotros ir al extendido de sangre periférica. Entonces tenemos que los avances tecnológicos y la automatización de los equipos que están destinados para la realización de hemogramas. El extendido continúa siendo una de las principales herramientas que aporta la información relevante acerca de las características morfológicas de las células. Entonces sí, muy bacana la ayuda del equipo. O sea, si un equipo me habla de un volumen corpuscular medio menor de 80, yo espero encontrar microcitos en el extendido, pero si me habla de un volumen corpuscular medio mayor a 100, puede ser que yo me encuentre unos macrocitos, ¿cierto? Si yo hablo de una concentración de hemoglobina corpuscular media inferior a 28, entonces yo digo, ese paciente puede tener hipocromía, ¿sí? Entonces todos esos hallazgos de los aportes tecnológicos son muy buenos, pero sin nuestros ojitos y sin nosotros mirar el extendido de sangre periférica, créanme que son datos que arroja el equipo y ya. Por eso es que la consigna mía es que la tecnología es muy buena, los equipos son muy buenos, pero los equipos no piensan. Los equipos nos dan datos, números, y esos datos nosotros somos los que pensamos, los que los correlacionamos y los que entendemos qué es lo que le está pasando al paciente. El equipo solamente está parametrizado para que me diga que un volumen de tanto puede ser que está desviado a la izquierda porque están chiquiticos y ya, porque él los ubica ahí, porque ahí los vio, pero yo soy la que sé las implicaciones que tiene en el paciente. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todos los tipos de alteraciones que se pueden observar en el extendido de sangre periférica y normalmente en la normalidad de un paciente en el extendido de sangre periférica, acordémonos que la coloración de los extendidos de sangre periférica es la coloración de RAI, la que evaluamos en hematología, a no ser que estemos haciendo un recuento de reticulocitos manual, que es el recuento manual de reticulocitos, lo evaluamos con la coloración supravital de azul de crecil brillante, ¿sí? Entonces tenemos que los eritrocitos miden entre 6.2 a 8.2 micras. Miren que este es un eritrocito normalito. ¿Por qué no se me ve el cosito? O si se ve y yo no lo estoy viendo. No, ¿cierto? Entonces, bueno, los eritrocitos, miren que hay unos eritrocitos ahí que están un poquito hipertróficos y otros que están normales. Tienen forma circular, una tinción rosa o ácida, con una zona central más pálida, que es pues la depresión central, que normalmente mide como la tercera parte del diámetro de la célula y refleja la forma que nos dice la literatura de un disco bicóncavo. Tenemos acá entonces, hay alteraciones morfológicas, las generales que podemos ver en el extendido, fenómeno de Rouleaux y aglutinación. ¿Qué es el fenómeno de Rouleaux? El fenómeno de Rouleaux es evidenciar los eritrocitos apiladitos como en pila de moneda
Y eso se debe a la presencia de paraproteínas, que acordémonos que esas paraproteínas son inmunoglobulinas monoclonales que están presentes en algunas neoplasias, que las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles neoplasias? Esas discrasias de células plasmáticas, el mieloma múltiple, la leucemia de células plasmáticas, ¿sí? Y por aglutinación, pues cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, puede ser un paciente con presencia de crioaglutininas, que las vamos a ver cuando estemos viendo hemolíticas adquiridas, o con alguna incompatibilidad por transfusión sanguínea. Perdón, el fenómeno de Rouleaux. El fenómeno de Rouleaux es apilamiento de los eritrocitos en pila de monedas que se da por la presencia de paraproteínas, que las paraproteínas son entonces inmunoglobulinas monoclonales que están presentes en algunas neoplasias, como por ejemplo mieloma múltiple. Tenemos las alteraciones del tamaño, anisocitosis, entonces cuando están grandes macrocitos, cuando están chiquitos microcitos. Ahí no hay más, macrocitos o microcitos. Tenemos las alteraciones en la forma, que ahora vamos a ver como las principales, que es la poiquilocitosis, y alteraciones en el contenido de hemoglobina. Esta la denominamos como subtítulo anisocromía. ¿Y qué es la anisocromía? Cuando yo veo policromatofilia, que es ese grisecito del eritrocito joven, que si yo lo veo en coloración de azul de fresil brillante es el mismo reticulocito, pero si lo veo en sangre periférica, entonces es el eritrocito, que es un poquitico más grandecito y grisecito. Ya ahorita se los voy a mostrar. O la hipocromía, que es la disminución de la cantidad de hemoglobina, y otra de las alteraciones, presencia de inclusiones citoplasmáticas. ¿Cuáles son las inclusiones citoplasmáticas? Los anillos de Cabot, punteado basófilo, cuerpos de Hawaioli, que ya los vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo primero que se debe examinar en un extendido es, primero, acordémonos siempre que es mirar, buscar el campo ideal. A partir de ese momento, entonces ya yo evalúo las alteraciones del extendido, si hay fenómeno de Rouleaux, si hay alucinación, o si hay algo que yo pueda informar. Aquí tenemos entonces el fenómeno de Rouleaux, como les hablé. Entonces los eritrocitos, miren que yo busco y busco y busco campo ideal y me encuentro, todos los encuentro así apiladitos, todos están superpuestos, y es por el aumento de proteínas plasmáticas, o sea, esas paraproteínas que van a inducir su formación. En donde se observa, ya les dije, en mieloma múltiple, miren que ahí vemos una célula plasmática, un plasmocito, y vemos los eritrocitos así, en fila de otras discrasias de células plasmáticas, gammaglobulinemia monoclonal de significado incierto, macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Todas esas enfermedades son las que cursan con paraproteínas. Tenemos la aglutinación, entonces son agregados, miren que uno mira puros agregados ahí, por presencia, puede ser de autoanticuerpos, o sea, cuando el paciente tiene enfermedad de las crioaglutininas, pero también puede ser por ese tipo de anemia hemolítica autoinmune o por una reacción post-transfusional. Dentro de las alteraciones en el tamaño, entonces, las alteraciones en el tamaño vamos a poner como nombre anisocitosis. Ese es el subtítulo, anisocitosis. Dentro de la anisocitosis yo puedo ver, con base al volumen corpuscular medio, que si el volumen corpuscular medio es inferior, acuérdense que el valor de referencia del volumen corpuscular medio es entre 80 y 100 femtolitros. Entonces, si el volumen corpuscular medio es inferior a 80 femtolitros,
yo podría encontrarme células de un tamaño disminuido. ¿Cuáles son las células de tamaño disminuido? Los microcitos. Entonces estos microcitos son eritrocitos que tienen un tamaño inferior a 7 micras. Están con el volumen corpuscular menos de 80 y se va a asociar con qué tipo de anemias, con anemias por deficiencia de hierro. Entonces ya esta semana que vemos las carenciales, vemos la anemia por deficiencia de hierro, talasemias también, las anemias sideroblásticas, algunas de las anemias por enfermedades crónicas y algunas hemoglobinopatías. Pero las principales y dentro de las que yo hago diagnóstico diferencial, cuando hay presencia de microcitos, son la anemia por deficiencia de hierro y las talasemias. Tenemos acá los macrocitos, que los macrocitos entonces tienen un tamaño superior a las 8.5 micras. Voy a encontrarme un volumen corpuscular medio superior a 100 femtolitros. ¿Con qué tipo de anemia se asocia entonces ese aumento? Se asocia con deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, pacientes con cualquier enfermedad hepática, pacientes que están en quimioterapia porque pues la médula la tratan de hacer responder, y en neoplasias mielodisplácicas. Acá es muy importante uno no confundir los macrocitos con los eritrocitos jóvenes con policromatofilia, porque ahorita en la policromatofilia les voy a mostrar el volumen corpuscular medio suele mostrarse en 100, 106, 107 como el límite inferior, pero pues sigue saliendo altico. Entonces yo me voy al extendido y yo veo es puras celulitas más grandecitas de lo normal, sí, pero grisecitas con policromatofilia. Eso se llama falsa macrocitosis. ¿Qué quiere decir? Que yo veo mucha policromatofilia, me va a aumentar el volumen corpuscular medio, esta célula sí es un toquecito más grande, pero no es un macrocito, es un eritrocito joven que es el que tiene policromatofilia. Tenemos entonces que también puede haber dimorfismo. Dimorfismo es que encuentro tanto células grandes, macrocitos, como células pequeñas o células grandes y células normales, o células pequeñas y células normales. Y esto obedece a que puede haber pacientes que están en tratamiento. Por ejemplo, un paciente con una anemia ferropénica en tratamiento que tuvo mucha ferropenia, mucha deficiencia de hierro. Tenía unos microcitos muy chiquiticos cuando le hicieron el diagnóstico. El paciente empezó su tratamiento con hierro, bien fuera hierro oral o hierro intravenoso. A ese paciente le hicieron un examen de control. Ya mejoró la presencia de microcitos, pero tiene unos eritrocitos nuevos que no están chiquitos. Entonces, en el histograma, como los explicó la profe Paito en la clase pasada, nosotros vemos una curva bimodal. La curva bimodal entonces me dice que hay dos poblaciones de eritrocitos, que pueden ser unos chiquitos y unos normales, o unos grandes y unos normales, o unos grandes y unos chiquitos, ¿sí? Entonces puedo encontrar microcitos con hipocromía, normales los dos, y macrocitos y normales. Pueden haber dos tipos de eritrocitos. Pueden haber unos, eso sobre todo es en tratamientos. Y por ejemplo, cuando uno recién transfunde un paciente, cuando se hace una transfusión de un paciente, uno recién lo transfunde y puede ver en el extendido la sangrecita del paciente, o sea, los eritrocitos del paciente que tengan hipocromía o que estén chiquiticos, y los eritrocitos de la bolsita, que son unos eritrocitos más grandes, más gorditos, ¿sí? Y eso también se me traduce en un histograma con curva bimodal. Pilas, curva bimodal, no dos piquitos.
Sí, porque muchas veces responden así en los exámenes. No les estoy sapeando preguntas de exámenes, sino que puede pasar que les pongan una curva bimodal y ustedes dicen, curva bimodal. Pero esa curva bimodal tiene dos, pues, Sí, tiene los dos piquitos porque tiene dos poblaciones de eritrocitos. Entonces, en el contenido de hemoglobina, acuérdense, el subtitulito, anisocromía. Aquí hace referencia a la anisocromía, entonces hace referencia a la cantidad desigual del contenido de hemoglobina en el eritrocito. Esto yo lo puedo correlacionar con la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media. ¿Listo? Ellos hacen referencia al contenido de hemoglobina promedio en los eritrocitos. Vemos la hipocromía. Estos eritrocitos están con esa depresión central muy grande. La hipocromía es la disminución en el contenido de hemoglobina. Se observa un aumento en la depresión central que es superior al tercio del diámetro del eritrocito, o sea, a lo que normalmente ocupa la depresión central de ese eritrocito. ¿Con quién está directamente relacionado? Entonces está relacionado con el parámetro eritrocitario de hemoglobina corpuscular media. ¿Con qué lo asocio? ¿Con qué asocio la hipocromía? Volvemos a las anemias con deficiencia de hierro, o sea, las anemias ferropénicas. Entonces tenemos que una anemia ferropénica yo observo microcitos e hipocromía. También con alteraciones en la síntesis de protoporfirina o algunos daños en alguna de las cadenas globúlicas. Se pausó. A veces uno se queda como así, como tildado. Tenemos la policromatofilia, que era la que les decía ahora. Miren que ese eritrocito se ve como más grandecito de lo normal, y claro, porque es que es un eritrocito chiquito, un jovencito que acabó de expulsar el núcleo, porque él era un ortocromático y pasó a ser eritrocito con policromatofilia. Esto no hace parte de las alteraciones. ¿Por qué? Porque es un eritrocito joven, pero sí se pone como alteración. ¿Por qué? Vamos a ver cuando estemos en anemias hemolíticas, que en anemias hemolíticas se ve mucho la policromatofilia, y esta policromatofilia nos habla de respuesta de la médula ósea, que la médula ósea está saque células, y está sacando células jovencitas como estas para poder suplir la pérdida de sangre. ¿Listo? Entonces, es una célula que acaba de pasar del estado eritroblasto cromático a reticulocito, aún tiene remanentes de material nuclear. Si yo lo veo en el colorante supravital de azul de presil brillante, entonces digo que es un reticulocito, que son los que vamos a ver ahorita, y le observo esos remanentes de RNA. Y en el extendido de sangre periférica, coloreado por Ray, entonces es el eritrocito con policromatofilia. Como tiene un tamaño superior a 7 micras, entonces él me puede aumentar ligeramente el volumen corpuscular medio, pero es un aumento ligerito, o sea, un volumen corpuscular medio de 103, de 105, de 107. Y si yo me voy al extendido y veo esto, pues yo no voy a decir que estoy viendo macrocitos, yo voy a decir que estoy viendo policromatofilia. ¿Me entienden esa partecita? ¿Sí? No. Vean, acuérdense que ahorita les dije que si el volumen corpuscular medio era superior a 100, yo generalmente me iba a encontrar macrocitos en el extendido de sangre periférica. Pero muchas veces hay un ligero aumento del volumen corpuscular medio, como entre 103 y 107, en el que yo no voy a encontrar macrocitos. Lo que voy a encontrar es policromatofilia. ¿Y por qué ese aumento? Porque ese eritrocito con policromatofilia es un toquecito más grande que el eritrocito normal. ¿Por qué? Porque es un eritrocito joven que acaba de botar el núcleo, acaba de pasar de ortocromático a eritrocito joven. Entonces él tiene un tamaño, un toquecito más grandecito
que los eritrocitos normales. Y se puede salir ahí el promedio cuando el equipo hace el cálculo del volumen corpuscular medio. ¿Sí? Tenemos aquí las alteraciones en la forma, entonces vamos con la poiquilocitosis. La poiquilocitosis entonces es la variación en la forma de los eritrocitos. Este se encuentra relacionado con el RDW o el ADE, que es un parámetro que acordémonos que es exclusivo de los equipos automatizados, es un parámetro que nosotros no calculamos, sino que lo hace directamente el equipo. Empezando con esto tenemos el acantocito, que miremos que a ustedes sí les tocó Art Attack, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan del loguito de Art Attack de la manchita de pintura? Miren, ese es el acantocito. Entonces yo generalmente les voy a decir cosas del común para que ustedes se acuerden de las formas. Tenemos el acantocito, que el acantocito entonces es en forma de estrella, mancha de pintura, tiene unas espículas, hace parte de las células de las alteraciones que estipulan el eritrocito. ¿Y por qué se da esto? Por una alteración en los lípidos de la membrana. Por eso está implicado en algún tipo de enfermedades. Entonces, el paciente que tiene cáncer de hígado, el paciente que tiene cirrosis hepática, cualquier enfermedad hepática grave, puedo ver acantocitos. Paciente con neoplasias mielodysplasicas, con deficiencia de vitamina E y con enfermedades que cursan con lipoproteinemias o daño en las lipoproteínas, pues vamos a ver esta forma que es el acantocito. Igual todo eso lo tienen ustedes en la guía del laboratorio. El queratocito, que es este, es la célula mordida. Esa célula mordida tiene dos proyecciones espiculadas, miren, que tiene cachitos. Esas dos proyecciones se dan ¿por qué? Porque ustedes ya vieron que el vaso tiene una función de pitting y una función de cooling, ¿cierto? Resulta que cuando pasan los eritrocitos a hacer como la lista de chequeo si estoy bueno o estoy malo por el vaso, si pasa con una inclusión o con un cuerpo de Jabal-Jolly o con cualquier cosita que no le guste al vaso, ¿el vaso qué hace? Le quita el pedacito. Y ese eritrocito no tiene la capacidad de volverse a volver normalito, sino que se queda ahí con el mordisco. Entonces, ese es el queratocito. El queratocito hace parte de la función pitting del vaso, que se le eliminaron las inclusiones citoplasmáticas. ¿Y con qué se asocia? Con anemias hemolíticas microangiopáticas, con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, con uremia, y también está presente en algunos de los procesos neoplásicos. Tenemos el crenocito. ¿A qué se les parece el crenocito? Esto. Estrellita. Una estrellita, Un piñón. algo para comer, un pastel de pollo. Sí, el crenocito es un eritrocito que tiene entre 10 y 30 proyecciones cortas con bordes definidos, o sea, no es espiculada, no es chuzuda, los borditos están bien definidos. La etiología es por la deficiencia de piruvato quinasa, uremia y deshidratación. Entonces, por eso, cuando decías de los eritrocitos deshidratados, sí, hay que ponerle mucho cuidado porque es una de esas formas que puede ser artefactual. ¿Qué es artefactual? Que mi muestra pasó mucho rato en contacto con el anticoagulante y yo puedo ver esta forma hasta en 2 cruces, sin que el paciente tenga alguna de esas alteraciones. ¿Tiene forma qué? ¿Qué dije? ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Cómo es? Usted dijo que artefactual. Artefactual, es una forma artefactual. Ay, sí ves, que quién soy, dónde estoy. Es una forma artefactual, o sea, que se forma no porque el paciente tenga la enfermedad, sino por las condiciones de la muestra.
si la muestra pasa mucho tiempo en contacto con el ETA, o si yo soplo la muestra así para que se me seque, para poderla colorear rápido, para poder ir a comer el desayuno porque tengo que hacer rápido ese recorte, también pasa. O si la pongo así en el secador de manos, ya. Les estoy diciendo historias de la vida real, pues que hasta yo he hecho, ¿no? Si la pongo así en el secador de manos para poderme ir a pestañear un ratico por la noche, también se pueden ver esas formas después, ¿listo? Que es lo bueno de uno estar vigente trabajando y trabajando en clínica y darles clase a ustedes, que uno les cuenta las historias de la vida real, no lo que dice el libro, sino lo que a uno le ha pasado muchas veces. Tenemos el ovalocito. Miren tan lindo. Los ovalocitos, ay, pero es que a ustedes yo creo que sí no les tocaron. Los arrocines, pero sí les tocaron, no les tocaron los arrocines afuera de la escuela. Pero sí les tocaron. Pero también les tocaron los Choco Crispies. Sí, ok. El arroz soplado, que El es arroz de colores. Sí, el de colores. Sí, eso todo. Imagínense que mi hermanita vive en Holanda hace 14 años. Y cada que nos vemos, pues cada que ellos vienen o alguien va a ir o algo, hay que mandarle arrocines a mi cuñado porque él es obsesionado con eso, pero es que es una cosa impresionante. Entonces siempre que hay algún viaje para allá, hay que comprar la tonelada de arrocines. Entonces, el ovalocito es el eritrocito que está en forma ovalada o alargada, que se presenta por la deformación por un defecto en la espectrina. Ya empezamos a ver defectos en las proteínas de la membrana del eritrocito. Hay uno que incluso tenía como nombre eliptocito o leptocito y el ovalocito, que el ovalocito era un poquito más gordito y el eliptocito era más flaquito, ¿sí? Pero en realidad son lo mismo. Entonces ustedes pueden tal vez encontrar en la literatura, o si son de los que buscan en Pinterest, pues porque es que he tenido estudiantes que les dicen, ¿de dónde sacaste eso de Pinterest? Buena fuente bibliográfica. Aunque mi hijo dice que el TikTok es su fuente de confianza, no sé qué tan cierto sea. Entonces, resulta que ustedes lo pueden encontrar como eliptocito, leptocito u ovalocito. El ovalocito es más gordito y el eliptocito es más flaquito, pero son la misma alteración. ¿Sí? Ambas formas están relacionadas con la misma etiología. Se puede presentar en qué anemias. Volvemos a las carenciales. Entonces, si está en anemia por deficiencia de hierro, debe ser más flaquito. Sí, entonces puede obedecer como al eliptocito, pero es un ovalocito. Lo vamos a nombrar siempre como ovalocito. Si está en las anemias por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, que son las megaloblásticas, lo puede encontrar como ovalocito o como megalocito, que es un macrocito oval grandote. Y lo vamos a ver ahorita. En eritrocitosis hereditaria hay una enfermedad que hace parte de las membranopatías del defecto en la espectrina, que se llama eritrocitosis hereditaria, en neoplasia mielodisplásica y en mielofibrosis. ¿Por qué les digo neoplasia mielodisplásica? Porque a esto le cambiaron el nombre hace poquito y no se llama síndrome, sino neoplasia mielodisplásica. Tenemos el esquistocito, que es el pedacito. Estos pedacitos de eritrocito. ¿Sí ven? Pedacito, por acá otro pedacito. Ay, este pedacito quedó aquí como todo fantasmagórico. Son pedacitos de eritrocitos. Entonces, eritrocitos que se han fragmentado como producto del daño mecánico intrínseco. ¿Qué es intrínseco? Que es dentro del vaso sanguíneo, dentro de la circulación. ¿Qué le pasó? Resulta que hay una parte de las anemias hemolíticas que se llaman microangiopatías trombóticas, en las cuales se forma un trombo, se forman coágulos dentro del lecho vascular y esos eritrocitos están andando campantes normalitos como disco bicóncavo y ¡pum!
se chocó con ese trombo, con ese coágulo y se fragmentó en pedacitos. Esos pedacitos de eritrocito son los que se llaman esquistocitos y son súper importantes. Si ustedes miran ahí en la tablita, a partir de cuántas células de esas yo debo hacer reporte. Miren la tablita. A partir de una. O sea, si yo veo una por campo, yo digo, hay presencia de esquistocitos, pilas. Párele bolas a ese paciente que tiene una anemia hemolítica microangiopática y está haciendo coágulos, ¿sí? Entonces es una de las células que es más importante reportar. ¿Listo? Que va a pasarlo así. Tenemos el drepanocito. El drepanocito es hermoso. Qué pesar que sea tan doloroso para el pobre paciente que tiene anemia falciforme. Entonces es un eritrocito en forma de hoz, podemos decir que es un banano, ¿sí? Miren, es muy lindo. Aquí está la prueba de formación falciforme in vitro, que es la prueba de ciclamo, y aquí está el coloración de raja. Entonces, es una forma alargada con extremos espiculados, si son chuzudos, que forman una hoz. ¿Por qué se da? Porque hay presencia de hemoglobina S. ¿Y por qué hay hemoglobina S? Porque el paciente tiene su enfermedad genética que se llama anemia de células falciformes. En esta anemia de células falciformes hay presencia de una hemoglobina anormal, que es la hemoglobina S, la cual en condiciones de hipoxia se polimeriza y hace que ese eritrocito no sea capaz de recuperar su forma de disco bicóncavo cuando salga de esa condición de hipoxia. ¿Cuándo pasa? Durante la circulación, que esté llegando a los capilares chiquiticos, él normalmente, en condiciones normales, va por los vasos chiquiticos, sale y vuelve y recupera su forma de disco bicóncavo normal. Pero cuando tiene presencia de hemoglobina S, entonces pasa por ahí, sale y sale como quedó cuando se deformó allá. No, él pierde toda la capacidad de deformabilidad. ¿Listo? Entonces, a estos pacientes les dan unas crisis que se llaman crisis vasoclusivas, que son unas crisis de dolor, y es porque todos esos eritrocitos chuzudos se les quedaron en los capilares. Entonces, eso debe ser doloroso. Esta presencia de hemoglobina S, pues es una enfermedad hereditaria, que yo creo que ustedes ya la han leído en muchas partes, así no hayan visto hemato, que es por el cambio de un solo aminoácido, el cual es ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena B. Esta la van a ver con la profe Pau. El esferocito, miren que no tiene depresión central. Es un eritrocito llenito del todo. Ha perdido completamente la depresión central, tiene una forma completamente esférica. Hay alteración en la proteína de las membranas, es un defecto en la anquilina y en la espectrina. Está relacionado con anemias hemolíticas heredadas y con anemias hemolíticas adquiridas. Ay, profe, y entonces yo cómo sé cuál es heredada y cuál es adquirida. Hay otras pruebas que les vamos a explicar. Yo les explico la parte de anemias hemolíticas adquiridas y Paito la de heredadas, en esferocitosis hereditaria y en las inmunológicas y por incompatibilidad ABO. Tenemos el estomatocito, que es este. Miren que tiene una rayita en la mitad. Solo le faltan los ojitos para parecer un corazón. ¿Sí? Aquí en la mitad tiene una rayita. Este también es un estomatocito. Este, que tiene dos, es un estomatocito que antes, en mis tiempos, era otra alteración diferente. Y se llamaba canisocito o nisocito.
Y después de que estudiaron, se dieron cuenta pues, que eso era la misma gata pero revolcada, que era lo mismo que un estomatocito, que tenían el mismo defecto, entonces que pues que salía la misma gata pero revolcada. Ahí esos dichos son dichos de señora. Entonces es un eritrocito con una hendidura central en forma de boca o estoma por alteración de la membrana. ¿Con qué se asocia? Con una enfermedad que se llama estomatocitosis hereditaria, también con RH nulo, con alteraciones hepáticas y en pacientes pues con alcoholismo. El paciente que tiene alcoholismo casi que por W tiene cirrosis, ¿sí? Entonces está presente en ese tipo de enfermedades. Tenemos el dianocito, es este, que miren que tiene la depresión central y se le acumuló aquí en el centro la hemoglobina, ¿sí? Este dianocito dicen que la célula en blanco de tiro o tiene el tiro en blanco. Su hallazgo hace referencia al eritrocito con una área central hemoglobinizada seguida de un área sin teñir que le confiere el aspecto de diana. ¿Con qué está relacionada? Con un defecto en el metabolismo de la membrana, porque hace que se aumente la relación superficie-volumen y se relaciona con ¿qué? Clave, talasemia. Si yo veo dianocitos, si yo veo el hemograma con anemia, que por constantes corpusculares yo veo que puedo encontrar microcitos y que puedo encontrar hipocromía, no solo voy a pensar en una deficiencia de hierro, también voy a pensar en esta amiguita. ¿Y cómo me voy a desembarrar un poquito viendo el extendido? Entonces en el extendido de la talasemia yo veo muchos dianocitos. En el de la ferropenia también los puedo ver, pero puedo ver muchos más cuando hay una talasemia. Se relaciona con talasemia, anemia falciforme, también se puede relacionar con anemia ferropénica, con enfermedades hepáticas y con otras anemias hemolíticas. En anemia, en la talasemia se ve mucho más que en las anemias ferropénicas. Tenemos el dacriocito es como una goterita, la célula que es en forma de goterita, opera, está relacionada con la deformabilidad de la membrana durante el paso de la célula por el sistema retículo endotelial. ¿Con qué está relacionado? Con mielofibrosis, o sea, cuando hay fibrosis medular, todas las patologías que cursen con fibrosis pueden presentar estos dacriocitos en sangre periférica, mieloptisis, que mieloptisis es cuando a la médula llegan células de un tumor diferente a un tumor hematopoyético. Ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de próstata, que ese cáncer de próstata le hizo metástasis y que le hizo metástasis a huesito y que el huesito le pasó a la médula ósea. Eso incluso uno lo puede ver en los aspirados de médula ósea, uno lo ve en los mielogramas de pacientes que tienen desplazamiento de la médula. De la médula llegan células neoplásicas que no son hematopoyéticas, o sea, de un cáncer que no sea un cáncer de la sangre, sino por ejemplo cáncer de próstata. En anemias megaloblásticas también lo veo y en anemias hemolíticas. Pero en lo que más que sea hematológico que yo puedo decir, ay, huepucha, bidacrocitos, bimacrocitosis, anemia, leucopenia, ese paciente puede tener una mielodisplasia. Y lo vamos a ver en contados días. Y que por ahí, en cuanto estamos viendo esas neoplasias, por ahí en un mesecito. ¿Me repites por lo que estabas diciendo sobre las células que llegan ahí? Por otro tipo de cáncer, que no sea hematopoyético. O sea, ¿por qué salen estas células? Estas células salen cuando la médula tiene fibrosis, ¿sí? Se deforman y salen deformaditas de la médula.
Entonces resulta que si en la médula ósea hay otra infiltración de otro tipo de cáncer diferente, esa médula se va a poner fibrosa. ¿Por qué? Porque llegaron otras células ahí a desplazar las células hematopoyéticas. Entonces por eso es que se presenta. ¿Listo? Tenemos hay inclusiones. ¿Cuáles? Tenemos el punteado basófilo. El punteado basófilo son gránulos azurófilos de tamaño variable distribuidos por todo el eritrocito de una manera uniforme. ¿Qué son? Son contenido celular, son ribosomas anormalmente agregados, están presentes en anemias hemolíticas, anemias megaloblásticas, anemias sideroblásticas, intoxicación por plomo y algunas neoplasias hematológicas. Otra inclusión son los cuerpos de Howard-Jolly, que son una única estructura. Ahorita les voy a mostrar las foticos, una única estructura redonda que corresponde a gránulos de color violeta. Remanentes, simplemente obedecen a remanentes de material nuclear que quedó como un restico del núcleo del eritroblasto ortocromático ahí y se volvió una bolita que es muy bien definida. Aquí están todas estas células en las demostraciones. Está relacionado con enfermedades que afectan el vaso, con enfermedades autoinmunes, con anemia perniciosa y con las anemias hemolíticas. Los anillos de Cabot son inclusiones redondeadas que rodean el citoplasma del eritrocito. Puede tener diferentes formas, o sea, no solo estar redondeada, sino estar así como una camandulita en diferentes formas. Son restos de la membrana nuclear del eritroblasto y hay alteraciones en la eritropoyesis en las que se puede observar como cuáles, anemias megaloblásticas, y volvemos a las neoplasias mielodisplasticas. Los cuerpos de Pappenheimer, son hierro no hemoglobínico, entonces son agregados de ¿qué? De ferritina, van a estar presentes en infecciones crónicas, anemias hemolíticas, anemia sideroblástica, y en el RAI no se ven tanto porque la coloración en la que yo lo puedo ver muy bien es la coloración de hierro, que se llama azul de Prusia o coloración de Pérez. Los cuerpos de Haynes, estos solamente yo los voy a observar en azul de Presil brillante o en una coloración de metil violeta, pero está más estandarizado el azul de Presil brillante. Miden de 1 a 3, pueden ser como un racimito de uva que está en la membrana de la célula. Se ve en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en pacientes con esplenectomía, pues a pacientes a los que les han sacado el vaso, pacientes con infecciones crónicas, y lo veo en coloración de azul de Presil brillante. Eso me quedó como ahí doble. Aquí están, miren, en esta fotico hay punteado basófilo. Este es hermoso, este anillo de Cabot, es súper lindo. Esa placa yo la guardo como un tesoro. Y aquí tengo un cuerpo de Howard-Jolly, que miren que es un puntico único. Igual ahí están todos en las demostraciones. Miren que estas son las que están en la guía. Aquí es un hemoparásito. ¿Cuál? El del hemo. Allí también hay en las demostraciones. Entonces aquí viene lo importante, que es el informe. Si se observan varias formas morfológicas alteradas, deben indicarse el número de cruces de cada una. Por ejemplo, entonces, como les decía yo, subtitulito. Cuando yo hago mi informe de la morfología de eritrocitos, entonces pongo
Anisocitosis. Si yo veo microcitos o si veo macrocitos y cómo los cuantifico. O si veo los dos, pues pongo los dos. Poiquilocitosis, 2 puntos. Todas las alteraciones en la forma que yo vea que sean justificables de informar y degradación por cruces. Anisocromía, hipocromía o policromatofilia, o si estoy viendo las dos, pues hipocromía y policromatofilia. E inclusiones citoplasmáticas, pues las inclusiones citoplasmáticas que vean. Y aquí tenemos lo mismo que se les mandó a ustedes. En el cuadrito resumen las diferentes alteraciones morfológicas que según su porcentaje pueden tener significado clínico o no. ¿Sí? Aquí están todas descritas y ya ahorita les voy a mostrar mejor en el tablero cómo lo hacen. Entonces, la anemia, ¿cómo se hace? La clasificación morfológica y fisiopatológica. Entonces, la clasificación morfológica, para la clasificación morfológica yo utilizo esas constantes corpusculares. ¿Cuál es? Volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el ancho de distribución eritrógena. Con el volumen corpuscular medio, si son microcíticas, si está normal o si están macrocíticas. Con la concentración de hemoglobina corpuscular media tenemos si están hipocrómicas o si están normales, normocrómicas. Con el ancho de distribución eritroide o el RDW si está homogéneo o heterogéneo. Entonces tenemos que microcíticas hipocrómicas con un volumen corpuscular medio menor a 80 y una concentración de hemoglobina corpuscular media menor a 32. ¿Cuáles pueden ser? Por deficiencia de hierro, talasemia o anemia sideroblástica. Normales, o sea, normocíticas, normocrómicas, que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100 femtolitros y la concentración de hemoglobina corpuscular media está entre 32 y 36 femtolitros. Entonces, con enfermedades como pues, procesos hemorrágicos agudos, hemólisis, algunas neoplasias o pacientes con anemia por enfermedades crónicas como por ejemplo pacientes con insuficiencia renal. Macrocíticas normocrómicas, volumen corpuscular medio superior a 100 y concentración de hemoglobina corpuscular media entre 32 y 36, o sea en los valores normales. ¿En cuáles? Las anemias megaloblásticas y algunas otras anemias que cursan con macrocitos y no son megaloblásticas. ¿Lo devuelvo? ¿Sí? No. Bueno, también vamos a hacer hoy, aparte de ver todas estas demostraciones, pues porque no alcanzamos a ver placa para hacer gradación por cruces, sí vamos a hacer el recuento de reticulocitos. No es que nosotros vayamos a hacer la mezcla de resulta expresivo brillante y hacer el extendido, no, tenemos unos extendidos que previamente nosotros conocemos cuál es el valor de reticulocitos y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, contamos 500 glóbulos rojos que están coloreados con azul de crecimiento brillante. Entonces los eritrocitos son eritrocitos inmaduros como resultado de la pérdida del núcleo del normoblasto ortocromático. Ahorita les decía que tienen un tamaño entre 10 y 15 micras. Es que ahorita se los voy a explicar. O sea, entonces el tamaño es entre 10 y 15 micras. Si yo lo miro en coloración de Ray, me refiero a policromatofilia, y si yo lo veo en azul de crecimiento brillante, me refiero al reticulocito. ¿Qué me refleja ese reticulocito o el recuento de reticulocitos? Me dice la cantidad de células rojas efectivas viables que produce la médula ósea. O sea, la capacidad que tiene esa médula ósea para responder y para mandar eritrocitos jóvenes. Por eso yo ahora les decía que en las anemias hemolíticas, como esas anemias hemolíticas son como así tan aguditas y causan con pérdida
masiva de sangre, pérdida aguda de sangre. Entonces esa médula trata de compensar y responder y manda muchas células jóvenes. A eso le llamamos nosotros respuesta medular, a que esa médula responde muy rápido. Entonces, mide la capacidad de la respuesta medular, importante en anemias por falla en la producción, como anemia aplásica o anemias hemolíticas, que son las que cursan con aumento en la destrucción de eritrocitos. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Yo tengo un campo. En ese campo tengo aproximadamente 100 eritrocitos. Bueno, 50. Yo cuento los eritrocitos normales, pero aparte cuento los reticulocitos. Que los reticulocitos entonces son, vamos a verlo en la demostración, son ese eritrocito que tiene un montón de remanentes de RNA, un ripiecito como azulito verdoso en el fondo. Entonces, si yo en 500 eritrocitos conté 10 reticulocitos, yo hago una regla de 3 para llevarlo al porcentaje, que es el valor relativo. ¿Cómo? Si en 500 eritrocitos conté 10, en 100 eritrocitos, ¿cuántos habrá? ¿Cierto? Me da un 2% de valor relativo. Ahora, ¿cómo hallo el valor absoluto de esos reticulocitos? Tómenme foto a esto, que este calculito lo debemos hacer para entregar el informe que les voy a pedir ahora. Entonces, el valor absoluto es, si 100 eritrocitos son el 2% de reticulocitos, entonces el recuento de glóbulos rojos de mi paciente, o sea, el que me dio el equipo, porque solo lo puede hacer en el equipo, acuérdense que no hacemos recuento de glóbulos rojos manual por el amplio coeficiente de variación. Entonces, ¿cuánto es? Entonces, la misma regla de 3. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes con estos glóbulos rojos? Que nosotros vemos en el reporte del hemograma que ellos lo ponen 4.5 por 10 a la 6 por microlitro. Si ustedes se ponen de intrépidos y audaces a meterle el exponencial a la calculadora, se enreda. Utilicen números enteros. ¿Cómo pongo yo este en entero? 4.5 por 10 a la 6, pues corro los ceros, ¿cierto? Desde el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 4.5 por 10 a la 6. Entonces es 4.500.000. ¿Sí? Siempre lo llevo al número entero. Siempre. Entonces, ¿cómo es? Si 100 son el 2%, 4.500.000, ¿cuánto sale? ¿Listo? Hago ese cálculo así, con el número entero. Porque si lo hago con el exponencial, eso sale en valores locos. Siempre. Entonces, esos 100 eritrocitos, o sea, ¿qué es? O sea, lo que yo veo. El porcentaje, no, yo debo el 500, ¿sí? Pero para yo llevarlo a porcentaje, tuve que hacerlo en 100. O sea, cuento 500. En 500 conté 10, ¿sí? En 100, ¿cuántos tendría? Porque es un porcentaje. O sea, siempre va a ser 100. Siempre va a ser 100. Profe, esos 500 eritrocitos me los arroja el equipo que ahora está, ¿cierto? Sí, Y yo esos cuento, 4.500.000. Me los ok. arroja el equipo, ¿no? Entonces, esos 500 eritrocitos, ¿dónde están? Esos 500 son los que yo conté. Acuérdense que yo les dije, yo cuento 500 eritrocitos y a medida que voy contando eritrocitos, voy contando reticulocitos. ¿Sí? Todos los reticulocitos que yo cuente en esos 500 eritrocitos son los de mi paciente, los que yo le voy a hacer el cálculo. Entonces, hay algo que se llama recuento de reticulocitos corregido. Ese recuento de reticulocitos corregido sirve para establecer los reticulocitos reales teniendo en cuenta la volemia del paciente. ¿Cómo así? Si mi paciente tiene anemia, yo tengo que mirar cuántos reticulocitos realmente tiene este paciente. Realizo otro calculito
que se llama recuento de reticulocitos correctivo. Entonces, es el porcentaje de reticulocitos normal que me dio a mí, el 2% que me dio, por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito normal. Ese hematocrito normal es una constante que siempre va a ser igual. ¿Cuál es? 45 en hombres y 42 en mujeres. Siempre, siempre, siempre. Entonces, hagamos el ejercicio. Tengo mi paciente que me dio 2% de reticulocitos, pero este paciente tenía anemia porque tenía un hematocrito de 30. Entonces, multiplico 2 por 30, eso es 60, ¿cierto? Dividido 45 porque era un hombre. ¿Cuánto me da? 1.3. Entonces el recuento real de reticulocitos de mi paciente es 1.3%. ¿Sí? Y con ese real es que yo voy a hallar el valor absoluto. Siempre que mi paciente tenga anemia. Si mi paciente no tiene anemia, yo llegué hasta el relativo y el absoluto normalitos. Pero si mi paciente tiene anemia, entonces yo le hago el recuento de reticulocitos corregido y aparte de eso le hago algo que se llama el índice de producción de reticulocitos, que es el IPR, que ese índice de producción de reticulocitos me va a establecer la tasa de eritropoyesis efectiva en comparación con lo normal que es 1. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí unos rangos de hematocrito, ¿sí? Estos rangos ya me indican que el paciente puede tener anemia. Entonces, si mi paciente, yo le hice el recuento de reticulocitos corregido, yo necesito saber si esa médula sí está respondiendo. ¿Y cómo sé yo si la médula está respondiendo? Divido el porcentaje de reticulocitos corregido, o sea, ese 1.3 que me dio ahorita, lo divido por el tiempo de maduración en sangre periférica con base en el hematocrito. ¿Cuál es el hematocrito de mi paciente? 30. Está entre 26 y 35. Entonces, 1.3 dividido 1.5. Eso me da como punto algo, ¿cierto? 1.3 dividido 1.5. 0.8 es inferior a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que mi médula está normal. No es que esté respondiendo mucho, porque daría como superior, pero está respondiendo. ¿Sí? Eso solo se hace en pacientes con anemia. El porcentaje de reticulocitos corregido y el índice de producción de reticulocitos. Listo. Entonces, en el tablero les voy a mostrar. Ay, que si se control, yo lo llevo yo. Hola. Desde uno por arriba, la médula no está respondiendo. Que está respondiendo. O sea, el valor cercano a 1, que es como la tasa normal de respuesta de la médula, está bien. Pero si es superior a 1, vamos a ver, a ensayar cálculos con anemias hemolíticas, vemos que la médula responde demasiado. Auxilio, ¿por qué no me quieren subir? Hágale más duro por eso. Pues no suba despacio. No. Ya, solo era que viniera usted. Solo era que viniera usted, o sea, yo quería era que usted saliera a boliviarme tan linda. Te quiero mucho. Que yo es muy especial. Entonces, hagamos aquí unos dibujitos de unos campos para que podamos entender lo de las cosas. ¿Sí? Yo en este campo, nosotros miramos en varios campos, aproximadamente en 10 campos como para hacer un promedio, ¿cierto?
Entonces en este campo vamos a hacerlo con esquistositos que son tan fáciles. Mis esquistositos, pues yo hice un curso de pintura en el SENA. Ah, no, porque es que los esquistositos sí se nos salen, no los hagamos con esquistositos porque no son muy fáciles. Con microcitos. Ven. Entonces, este es normal, este es chiquito, este es normal, chiquito, normal. Pero con macros, con microcitos. Sí. Entonces, aquí cuántos microcitos viene este campo? 1, 2, 3, 4. En este, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Estaba lleno. Y entonces vi en el campo 1, 4, 4, 9, después vi 8, después vi 10, después vi 12, después vi 15. Después vi 16, después vi otra vez 8, ¿sí? En los 10 campos. Aquí hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta 1. 10. ¿Cuánto me da esa suma? Y lo divido por 10. ¿86? Sí. No lo había hecho, lo que hice en mi mente, no sé. Qué mente tan voladora. A ver, verifiquemos si la mente de este sí es. 96. Ah, le faltaron las últimas 10 y va bien porque. Muy bien. 96. Entonces, ese 96 lo aproximo a 100. ¿Sí o qué? Dividido 10, entonces son 10 células. 10. Si yo me voy a la tablita, cojan la tablita. Resulta que en la tablita dice, ¿me prestan una tablita? La tablita dice acá, pocos, menor de una cruz, moderado, bueno, pocos, eso casi no aplica y solamente aplica en los esquistositos y como estamos en Colombia, en los drepanocitos, ¿sí? También aplica en los drepanocitos. Entonces, si veo moderado, que son 2 cruces, De 11 a 20. de 11 a 20. Ah, no, entonces macheteemos esto y cuadrémoslo para que nos dé como 12. Si diera 10, no reporto. ¿Por qué? No aplica, porque es de 11 a 20. Ese lapso es muy grande, ¿cierto? De 11 a 20. Si yo conté, si el promedio de todas esas células me dio entre 11 y 20. Y muchos, yo veo más de 20. Y así es, miren que es con casi todas las alteraciones, excepto los esquistocitos, las células falciformes, que ya yo pongo 2 cruces y veo una sola. Si veo una sola, pongo 2 cruces. Y el punteado basófilo, los cuerpos de Howard Johnny, los cuerpos de Howard Johnny y los cuerpos de Pappenheimer. También, si veo poquitas, miren que acá están. Entonces, depende de la cantidad que yo vea, es que pongo las cruces. Entonces, volvemos a lo mismo. Hago mi subtítulo. Y reporte de morfología de glóbulos rojos. Anisocitosis. ¿Son quiénes? Micro y macro. O lo que yo vea. Si yo solo veo micro, pongo solo micro. Si veo solo macro, pongo solo macro. Si veo los dos, pongo los dos. Si no veo nada, no pongo nada. Entonces la suma siempre se divide. La suma se divide por 100. No. Porque si usted vio 10 campos. Ya. Es que este 96 yo lo aproximé a 100. Se me escucha esa parte. Sí. Pongan cuidado.
Que no escuche su voz, ponga cuidado cuando la profesora habla aquí. Profe, yo me entré con el colegio, uno siempre ve 10 campos. Para Siempre se ve por sí. Lo ideal es usted ver 10 campos, pero ya les voy a mostrar una forma más fácil para cuando estén en el parcial, no se asusten con 10 campos, no pierdan tiempo con 10 campos. Entonces, ¿cuál es la forma fácil? Tengo mi campo. Imaginar, no, porque es que sus campos no son tan imaginarios, porque sus campos sí tienen cuadrículas, regletas, algunos. Divido mi campo en 4, mentalmente. Cuento las alteraciones de acá. Como yo estoy en el campo ideal, todo está distribuido uniformemente. Si yo cuento aquí las alteraciones y me dieron 15 dactiocitos, entonces yo supongo que acá es 15, que acá es 15 y que acá es 15. Ahí me goleé 4 campos. ¿Sí? Me paso al otro campo, entonces ahí ¿cuántos campos salgo haciendo? Hago por ahí 4 o 5 campos. ¿Sí? ¿Qué duda? No, aquí estás Pero, o sea, como... que la persona me toca mover el campo. Okay. Pues si a usted le entregan una placa en el parcial para que usted haga el análisis completo, sí. Usted puede mover su placa como usted quiera. Ok. ¿Sí? Pero si a usted le ponen, observe el campo, lo que usted no puede mover. Pero, si todos los campos son similares al observado, entonces usted ya hay más fácil aún. Pero para su vida profesional, para su vida laboral, esto, así es como yo cuento alteraciones. Entonces yo miro rápidamente por ahí 4 o 5 campitos y ahí promedio mentalmente. Es que ya uno no tiene ni que contar, sino que dice, hay como 15. Eso amerita 2 cruces, una cruz. ¿Sí? Siempre miren que en este cuadro antes nosotros reportábamos muchas cosas con una cruz. Nosotros poníamos microcitos y macrocitos, una cruz y una cruz. Miren que en esta tabla no está la gradación de microcitos y macrocitos a partir de una cruz, sino a partir de 2 cruces. Pero volvemos a lo mismo. Ustedes, en ese sentido, aquí cuando estemos estudiando, sí, aplica todo eso que les estamos enseñando. Pero cuando estén en la vida real, dame un segundo, cuando estén en la vida real laboral, muchachos, nosotros estamos en un país que tiene anemias carenciales. Como tiene anemias carenciales, por ejemplo, las profesoras que se reunieron en el Consenso Nacional y sacaron ese texto del Consenso Nacional, que es parecido a este, pero aplicado a nosotros, dijeron, es que nosotros tenemos muchas anemias carenciales. Y de las anemias carenciales, cuando están en una fase, que es la primera fase, que antes la llamaban prelatente, puede uno ver solo muy poquitos microcitos y dar indicio de que ese paciente vaya para una anemia. Entonces, dependiendo de donde ustedes estén trabajando, si trabajan así, ustedes se pueden adherir a cómo trabajan. Pero mientras estemos acá, nos guiamos por la tablilla. ¿Sí? ¿Qué me ibas a preguntar? Siempre son 500 los que hay que contar. ¿Siempre son 500 en qué? En los reticulocitos. Sí, 500, no, la literatura dice 1000, pero contamos 500. Contamos 500 en los Pero y en esos ya son los microcitos, por ejemplo, contamos en un campo de células, pero también estamos contando los que están de acuerdo. O sea, los 100, o sea, esos los que están así. No estamos contando 100 células. No, un ejemplo, pues o sea. Bueno, que contamos por ejemplo bueno, 100. Sí, exacto, 100, o sea, en un campo, 100. Pero ahí también incluimos las que están así. Es que eso. Pero eso también se cuenta, o sea, contamos las. O sea, están entre las 100, pero también se cuentan aparte. No entiendo. O sea, por ejemplo, conté Es que- 100 y conté 2 microcitos, pero están entre las 100. Pero también, o sea, las cuento. Pero usted va que contó 100. Bueno, 20 en el campo. 20 microcitos. Y en el No, otro pero campo.
No, es que usted solamente cuenta la alteración, usted no cuenta las normales. No, usted solo cuenta la alteración. Es más, uno ya cuando coge práctica ni cuenta. Mira, Pero los reticulocitos sí se cuentan. los reticulocitos sí se cuentan. Entonces, en reticulocitos cuento. En alteraciones, al principio cuento. Por ejemplo, cuando estemos viendo carenciales, van a contar. Pero después no cuentan, porque ¿para qué contar? Usted mira y dice, ay, ya hay más de 20, ¿sí? Mentalmente. Y así se van adaptando. Ahí está en el cuadrito, en la tablita. Entonces, si usted ve menor de 10, es de una cruz en algunas células puntuales. ¿En cuáles? En los esquistocitos y ya. Esquistocitos y ya. Solo y ya. Una cruz. Ah. ¿Sí? Si usted ve de 10 a 20, de 11 a 20, de 11 a 20 es 2 cruces. Y si usted ve de 21 o superior, pues más de 20. Más de 20. Miren que este rango es súper amplio. Entre 11 y 20. Es muy amplio. ¿Sí? A mí no me queda claro, es como lo que estaban ustedes explicando respecto de reticulocitos. O sea, los 500 reticulocitos, eso me lo da. Tú cuentas. O sea, usted tiene, venga, hagamos el recuento de reticulocitos con dibujito. Usted tiene un campo. Ya les voy a dibujar el reticulocito. Entonces, usted cuenta normal, 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 2 reticulocitos, ¿sí? Normal, normal, 2 reticulocitos. Y así hasta llegar a 500 normales. Ya cuando usted llegue a 500 normales, mira cuántos reticulocitos contó en 500 células normales. Entonces, digamos, en 500 células normales, conté 8 reticulocitos. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo hago la regla de 3. Si en 500 células hay 8 reticulocitos, en 100 células, para poderlo llevar a porcentaje, ¿cuántos reticulocitos hay? ¿Sí? Ahí eso me da el 2%. ¿Cierto? Da 2%. Pues con 10, acuérdense, con 10 reticulocitos y 2. Profe, ya sí, 2%. ¿Cuánto? 1.6. Ah, bueno, 1.6. Eso sí no se puede aproximar. Ah, 1.6%. ¿Cierto? Y ya, este es el valor relativo. ¿Y cómo hago el valor absoluto? Lo que les mostré ahorita en la formulita. Si en 100 eritrocitos yo veo 1.6 reticulocitos, entonces en el valor de eritrocitos que me dé el equipo, que eran ¿cuánto? 4.500.000. Acuérdese que siempre con enteros para que no se enloquezca, ¿cuántos reticulocitos hay? ¿Sí? Y ya. ¿Listo? Ya sí te quedó claro. Entonces les voy a poner aquí en el tablero, miran las demostraciones. Y ya enseguidita, aquí están las placas. ¿Cómo me van a entregar el informe de hoy? Por mesa. No, mentiras, por mesa no, porque es diferente para cada uno. Todo individual. Pero vamos a tener en cuenta una cosa, es que es un cálculo, muchachos, y tienen toda la fórmula. Vamos a tener en cuenta entonces que mi paciente es hombre, que tiene una hemoglobina de 9.5.
29. 9.5 gramos por decilitro y este es del 30%. Con un recuento de eritrocitos de no, miremos a ver aquí en cuánto está. Si esa es la unidad que no está aquí. Entonces necesito que me hagan porcentaje de reticulocitos, si es del caso, porcentaje de reticulocitos corregido, y el IPR. Prometo nada con el IPR. ¿Cómo es que Ahí está la tablita en la guía también. ok. Acuérdate, no, el corregido usted divide el IPR, el porcentaje de reticulocitos corregido sobre el tiempo de maduración, que es un índice con base en el hematocrito. Esa es una tablita. Por ejemplo, en este caso, yo no les voy a decir por cuánto tienen que dividir. Lo ven en la tablita que la tienen en la guía. ¿Listo? Miren que tenemos una hora para ver las demostraciones y cada uno hacer el recuento de reticulocitos. Manos a la hora. No sé por qué estoy así, porque no me tomo la pastilla. Como no me he desayunado.